Lo dijo en la primera hora. 7:46, gracias a Sofía Sánchez por conectarse con nosotros de modo telemático. Ella es asambleísta por la provincia de Azuay, integrante de Pachacuti y también del denominado Frente Parlamentario Anticorrupción. Sofía, ¿cómo está usted? Bienvenida, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien habla Fabricio Vela. Buenos días, Fabricio. Un saludo también a Belkis. Un gusto estar con ustedes. Gracias, asambleísta Sánchez. A ver, por acá estuvo ayer Guillermo Churuchumbi. Y obviamente le hice la pregunta obvia, ¿no? Si él ya se considera coordinador y él insiste en que él es el nuevo coordinador de Pachacuti, más allá de que se ha presentado una impugnación a su elección del pasado sábado por parte de la candidata Cecilia Velázquez. ¿Cómo ve usted el panorama interno de Pachacuti, que hay que relacionarlo inevitablemente con el momento político que vive el país y con la postura de la bancada respecto del juicio político al presidente Lasso? Sofía, tenga la bondad. Bueno, Fabricio, en cuanto a las elecciones internas que se dieron la semana pasada, hay que comentar varios temas que son importantes. Es un proceso interno en el que se tenía que respetar los padrones electorales que fueron enviados por cada provincia con una previa calificación del Tribunal Electoral. Son elecciones, si se las puede poner el término, elecciones cerradas, es decir, no son elecciones amplias donde todos los que van votan, sino mediante un padrón electoral que debía de ser respetado. Los hechos son públicos, ustedes conocen incluso mediante videos todo lo que sucedió en esa jornada, donde se ingresó al recinto electoral de una manera, yo diría, no tranquila, ya por no decirlo violento, sino a la fuerza, y eso no debe pasar en unas elecciones donde se tiene que respetar un proceso democrático. ¿Qué pasó con un padrón que trajeron ya listo, aparentemente de electores del exterior? Eso también tendrá que ser analizado por el Tribunal Electoral, y nosotros somos muy respetuosos de la normativa, pero también de estos procesos. Existe una impugnación que ha sido presentada, se tiene 30 días para que esto se resuelva, y mientras tanto no existe pues un coordinador de manera oficial. Guillermo Churuchumbi lo que hicieron fue una posición simbólica ese día, y claro, es respetable la posición que él mantiene al decir que él ha sido el ganador de la contienda electoral. Sin embargo, hay que ser respetuosos de este proceso y en ese marco pues esperar a lo que resuelva la impugnación que ya fue presentada, y eso sería, posterior a eso, pues tener los resultados oficiales. Mientras tanto, Marlon Santi sigue siendo el coordinador de Pachacuti hasta que no existe este cambio de manera oficial. Y justamente, asambleísta Sánchez, en el marco de ese respeto al que hace referencia, respeto a este proceso, una vez que concluya este plazo de impugnación y se proclame el resultado definitivo de llegar Churuchumbi a ratificarse precisamente esta victoria, digamos, en esta elección, ¿cuál va a ser su postura cuando desde ya usted se ha mostrado contraria a la misma? Bueno, no contraria a la posición de un nuevo coordinador, sino contraria a que existan de por medio amenazas con justicia indígena, que por cierto tengo aquí aclararles, y tal vez no sé si es que el día de ayer Guillermo Churuchumbi lo supo decir, pero él ya tuvo una reunión y un primer acercamiento con el asambleísta Mario Ruiz, quien es el jefe de nuestra bancada. Él ha dicho que han sacado de contexto sus declaraciones, que en realidad él no quería referirse en esos términos. Eso fue lo que nos supo explicar el asambleísta Mario Ruiz, quien es el jefe de la bancada. Y pues nosotros creemos firmemente que más allá de algún tipo de amenaza o imponer un criterio, hay que centrarse en un diálogo, a conversar, porque creo que eso sería lo importante, ¿no? Trabajar en unidad siempre y cuando exista ese acercamiento y no estén pues dando una orden de una manera externa, sino él, al ser el nuevo coordinador, en el caso de que eso suceda posterior a las impugnaciones, pues deberá haber un diálogo. Creo que eso es lo más sano para la bancada y lo más sano también para el movimiento. Pero una vez que pase todo esto, si es que no prospera la impugnación y el señor Churuchumbi se confirma como coordinador, en el caso suyo, ¿usted va a reconocerlo como coordinador asambleísta? Nosotros vamos a reconocer en el caso de que el proceso se respete, y claro, usted lo ha dicho, Fabricio, y es pertinente que la ciudadanía sepa, ¿no? Y se aclare. Existe la impugnación. En el caso de que la impugnación pues diga que él es el coordinador, hay que respetar, pues no podríamos hacerlo
de otra manera. Mientras tanto, pues respetamos al actual coordinador, que es Marlon Santri. Lo que sí quiero también dejar aquí sumamente claro es que la relación de la coordinación con la bancada tiene que ser una relación de diálogo, una relación coordinada en el que podamos ir trabajando conjuntamente y no una relación donde se imponga un criterio de una sola persona. Yo, por ejemplo, no funciona en ningún movimiento. Ustedes ya han visto lo que está sucediendo en el Partido Social Cristiano y yo creo que eso no es sano para ningún proceso y menos aún en política. De acuerdo, y vea, yo, digamos, Belkis y yo hemos seguido durante mucho tiempo los temas legislativos, tal vez yo un poco más desde el punto de vista periodístico que Belkis, pero digamos, algo se ha visto respecto de esta eterna discusión entre la disciplina partidista y las decisiones orgánicas versus el pensamiento personal de los legisladores. Al final yo le pregunto, Pachacutic, el momento del juicio político y de la votación de la moción de censura de destitución, va a llegar con una postura orgánica. Y si es que hay una posición de la bancada, los asambleístas de este sector van a votar disciplinadamente por esa decisión, ¿o eso no va a ocurrir, asambleísta Sánchez? Pero Fabricio, yo quiero ser bastante clara en un tema que lo he venido diciendo, y aquí nosotros tenemos que hacer, y discrepo con lo que estuvo el anterior invitado de manera presencial, manifestando que quienes no tengan un criterio anticipado con respecto al juicio son asambleístas que, no quiero utilizar los términos que él lo utilizó porque no comparto, pero Fabricio, hay que ser sumamente claros. Entonces, después del dictamen de la Corte Constitucional, vamos a la votación. ¿Para qué perdemos el tiempo de estos 40 días en el proceso de sustanciación del juicio político? Porque de no, eso quiere decir que la verdad que alguien tiene en anunciar un proceso de juicio político no se la tiene que sustanciar. La prueba no solo hay que anunciarla, la prueba hay que practicarla dentro del proceso. Y eso es lo que, para eso son estos 40 días en la Comisión de Fiscalización. Entonces, hagamos una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que se vote por cualquier criterio que plantee una bancada o un grupo de asambleístas. Eso sería irresponsable. Como legisladora creo que eso no es lo prudente. ¿Por qué? ¿Y por qué quiero también hacer esta diferencia entre un informe y el proceso de juicio político? Me parece que es desconocer lo que plantea la Constitución y nuestra normativa al decir que todo lo que constó en un informe tiene que ser parte de un juicio político cuando nosotros tenemos causales establecidas. Y sobre todo, tenemos, yo diría, un candado que puso la Corte Constitucional y lo que se tiene que procesar dentro de este juicio político es el tema de peculado. Y ya no quisiera comentar, Fabricio, que creo que aquí se deberá haber hablado muchísimo sobre las fallas que tuvo al inicio presentar este juicio político. Pero más allá de eso, cuando ya decimos que solo es político, que ya aquí no importa si cumple con la ley, si es que le están acusando a usted de un delito, pero le van a sancionar por otro, y así es que nos salimos de ese margen y vamos a hablar solo del tema político. Hablemos entonces de los intereses políticos que sí tienen ciertas bancadas, de tomarse organismos de control, de quedar muchos hechos en la impunidad. ¿Y qué es lo que buscan? No solo con la destitución de un presidente, sino ahora también que ya no les interesa mucho el juicio porque ven que se ha debilitado, muerte cruzada, que antes no querían. Entonces, esos escenarios políticos se tienen que analizar y en base a eso también tomar una decisión como bancada de cuáles son entonces los intereses, que por cierto todos los políticos y las bancadas lo tienen a la interna del Pleno Legislativo, para tomar una decisión que sea ya política. Entonces, en ese sentido, hay que hacer el análisis, lo ha dicho ya también el jefe de nuestra bancada, y en esa línea, pues nosotros tomaremos esa decisión, que yo sí espero que sea conjunta al finalizar. ¿Usted sí espera que haya una decisión orgánica de la bancada? Esperaría que exista una decisión conjunta, como la tomamos, por ejemplo, el día de ayer, que estuvimos reunidos 22 legisladores de una manera democrática, se han decidido ciertos temas. En ese sentido, pues, se debería trabajar en la misma forma. Asambleísta, si me permite, a propósito de lo que señalaba usted hace instantes, aquí el tema es que muchos leen como un acto de incoherencia el hecho de que un grupo de legisladores haya votado a favor de este informe luego de esta investigación que hizo la comisión ocasional que se creó, y que esos votos no se vean reflejados
en su momento en la votación ya del proceso de juicio político como tal, aunque se entiende que son dos procesos que han ido por cuerdas separadas, que las causales no son las mismas, hay una causal puntual que se está investigando y fue la que dio paso a la Corte Constitucional, pero insisto, se lee como un acto de incoherencia por parte de ustedes. A ver, y lo digo en general. Seamos sumamente claros. El informe contenía ciertos temas importantes para el país. El juicio político es otro documento completamente distinto. Sin embargo, más allá de eso, yo sí quiero aclarar que incluso nosotros en su momento como Frente Parlamentario Anticorrupción hicimos llegar a la comisión multipartidista que investigaba el caso León de Troya y lo que ustedes acaban de comentar, nuestra información, y solo tomaron en cuenta lo que les conviene. ¿Usted cree que el informe en su totalidad no ha sido parcializado para ciertos temas y otros temas que son de igual gravedad o peor no se quisieron investigar ni poner en el tela del debate, cuando incluso algunos asambleístas también estaban involucrados, Belis? Eso también, yo diría, es parte de una incoherencia donde solo se quiere investigar lo que les conviene para fines políticos. Aquí no les interesa lo que está sucediendo con el país. Esto es meramente un interés político de ciertos partidos en el país, de ciertas bancadas. Entonces hay que hablar las cosas como son. No es una incoherencia y nosotros no somos ningunos asambleístas que vamos a agachar la cabeza hacia otros proyectos políticos y hacia otros intereses. Y eso hay que dejarlo sumamente claro. Las decisiones esperamos que se las tome en conjunto. El día de ayer, creo que en base a un ejercicio democrático a la interna de la bancada, mediante una votación, incluso secreta, con papeles en una urna, se decidió incluso partir ya hacia el tema de la decisión que vaya a pasar con el cambio de autoridades. En ese contexto, pues he recibido el apoyo de mis compañeros y en marco de una unidad tenemos que trabajar en conjunto. Que si bien es cierto, son dos temas distintos, van a trabajarse en distintos momentos, el juicio político y la elección de autoridades, pero sí hacemos un llamado a la unidad y al haber sido pues yo apoyada por mis compañeros en el marco de ese trabajo, pues vamos a ir analizando estos temas y ya con la jefatura de la bancada pues tomar una decisión al final que sea conjunta. Asambleísta, hace unos instantes Augusto Tandazo aquí en entrevista dijo que precisamente algunos legisladores dieron paso, dieron sus votos en la votación de ese informe precisamente para viabilizar el juicio político de alguna manera para luego vacunar. Ese fue el término que él utilizó, un poco para negociar ya a puertas del juicio político en el Pleno. Por acá me preguntan, me piden que le consulte a usted personalmente cómo va a votar en el juicio político. Bueno, yo lo he dicho en múltiples ocasiones, la decisión esperamos que sea conjunta con nuestros compañeros y que sea una votación con el informe de la Comisión de Fiscalización. Nosotros no vamos a anticipar un criterio. Pueden aquí imponer cierta narrativa manifestando que eso es un tema que está acuerdo a una negociación. ¿Qué les pasa? Aquí hay que esperar el proceso de fiscalización entonces, o de no pasemos a una votación directa cuando un grupo de asambleístas imponga un criterio. Ustedes han seguido de cerca el tema del juicio político, las comparecencias de los expertos, las comparecencias de los supuestos testigos que en su mayoría los más importantes no llegaron, y sobre todo el comportamiento de la legisladora Mireya Pazmiño, quien aprobó un informe en la Comisión de Régimen Económico diciendo que no existía perjuicio para el país y que ha dado un aval con los contratos que se tenía con Amazon Tankers y que hoy la prueba madre sea esa dentro del juicio político. Eso hay que llevar a un análisis para entender los intereses de ciertos legisladores. Nuestra decisión será con el informe de la Comisión de Fiscalización cuando se tenga, y esa será una decisión responsable, porque como abogada, como legisladora, entonces para mí no sería coherente tomar una decisión si no tenemos este informe de la Comisión de Fiscalización. Es inevitable, además, asambleísta Sofía Sánchez, empatar este tema que hemos conversado con la designación de autoridades legislativas. Yo le pregunto a usted, y le pido que me confirme si usted al día de hoy es precandidata o será candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional. Sofía Sánchez. Bueno, Fabricio, el día de ayer en una sesión de la bancada
en el marco de toda esta coordinación que se viene dando ya con distintas bancadas para el cambio de autoridades, se necesitaba tener candidatos propios, ¿no? Porque nosotros, al ser la segunda fuerza de la Asamblea, pues tenemos aspiraciones que son importantes como bancada, ¿no? Entonces, en ese marco, pues se decidió de una manera interna y democrática, pues elegir a un compañero o una compañera que pueda ya ser el nombre para ir trabajando estos temas. Y en ese sentido, pues yo he tenido el apoyo de mis compañeros y pues vamos a trabajar conjuntamente con el jefe de la bancada. Recordemos que nosotros somos 25 legisladores. Para llegar a una presidencia o conformar una mayoría se necesita 70. Entonces, en ese marco, pues se tiene que ir trabajando, coordinando ciertas acciones, hablando sobre una agenda legislativa, pues, y eso es lo que se hará en una semana. Recordemos que ya el 14 de mayo falta poquísimo, pues, y se deberá tomar una decisión para el cambio de autoridades. Claro, del domingo que viene, en 8 días, ustedes van a tener que tomar una decisión. Entonces, usted nos confirma, ¿usted es candidata o será candidata a la presidencia de la Asamblea? Eso es lo que se determinó el día de ayer en la sesión de la bancada que tuvimos con los compañeros asambleístas. Correcto, Sofía. Gracias por el tiempo, le agradezco por estos minutos y siempre valoro que usted nunca se niegue a hablar con este espacio. Muy amable, asambleísta. Gracias. No, eso no jamás será, Fabricio. Gracias. Un gusto, Belkis, también estar con ustedes. Muy gentil. A Sofía Sánchez, asambleísta de Pachacutic, su visión sobre el juicio político, la situación interna de Pachacutic y la confirmación de que al día de hoy es candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional. 8:02, pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.